Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo más en Inspírate en LinkedIn. El día de hoy tenemos a una súper invitada que nos va a contar un poquito sobre storytelling y vamos a algunas estructuras, más que todo para que sea efectivo en tu marca personal en LinkedIn. Antes de comenzar y darle pase a Andrea, te quiero comentar un poquito sobre el storytelling. En ese caso yo lo considero mucho como un arte, el hecho de poder enganchar a la persona a través de la reacción y también la escritura. Puede ser dentro de tus posts, de algunos videos, inclusive en los guiones. Eso va a poder ayudarte a construir tu marca profesional. Inclusive vamos a ver aquí algunos ejemplos más adelante. Entonces, como te comentaba, es un arte de contar historias, eso de forma comunicativa. Y básicamente, ¿qué aspectos tienes que tú tomar en cuenta para poder hacer una buena estructura? Principalmente, creo que como punto de partida tu objetivo. Tiene que estar alineado de repente, yo quiero transmitir mi marca profesional, yo quiero de repente vender, yo quiero informar a las personas sobre tal punto. Entonces, aquí lo principal es tu objetivo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres generar? Como de repente publicar algún post. Luego también quieres contar. Más que todo puedes desarrollar algún borrador, algún blog, donde tú puedas ahí estructurar tu contenido. Obviamente, de repente, no a cada rato de estar haciendo storytelling, no a cada rato subir posts, pero sí sentarte en algún momento, ponerte a pensar, ok, ¿cómo puedo ayudar este post o ese contenido a las personas? ¿Qué objetivo tiene que tener? ¿Qué quiero yo transmitir? Luego también identificar a tu público. En el público en realidad va a depender mucho el tono de marca, el tono de tu voz, también cómo tú vas a transmitir cada palabra, ¿no? Pero acuérdate que cada público es totalmente distinto. Y luego también acuérdate de las fases. Esa tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace. Pero inclusive a veces en los posts he visto mucho que se empieza por el desenlace, ¿no? Por ejemplo, he ascendido a mi puesto laboral y ahí empieza recién a contar toda la historia. Entonces, la estructura puede variar obviamente, siempre y cuando se pueda entender de buena manera el storytelling en tus publicaciones. Entonces, un poquito resumiendo cómo es que yo lo practico, básicamente a veces yo utilizo estos textos largos o informativos donde yo coloco un post, una infografía, resumo todos los elementos en esa infografía, pero también adicional a esto como en infografía, de repente algunas personas prefieren leer, yo lo que hago es colocar toda la información en un texto largo con cada uno de estos puntos importantes dentro de la infografía. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro que también utiliza mucho la tendencia. A veces inclusive yo coloco textos cortos, informativos sobre tendencias. De repente tú estás ahorita, ¿no? En ese momento en la transmisión, pero hay una tendencia. Tú puedes de repente revisarlo y colocar esa misma tendencia en tu LinkedIn, que sea algo novedoso, algo que recién haya salido, tú lo puedas publicar. En este caso hay varias formas. Algunas personas optan por un texto largo, pero en ese caso yo opté por un texto que sea corto, ya que es una tendencia muy reciente. Bueno, fue en ese momento cuando lo publiqué. No había tanta información, pero sí me interesó mucho que todas las personas pudieran conocer como un caso de marketing. ¿Qué otro tipo de texto? Tenemos también aquí otro texto corto que también lo realicé sobre LinkedIn. Básicamente todo el contenido lo he centrado en la pieza gráfica, pero también adicional a esto he colocado un copy donde especificamos al comienzo el hecho del gancho, ¿no? Las preguntas clave, luego alguna recomendación y un poquito sobre qué otras cosas nosotros podríamos utilizar o también realizar para no envenenar ese perfil en LinkedIn. Si yo cierro inclusive aquí con una pregunta, inicio con la pregunta y ya también a veces cierro con las preguntas. ¿Qué otra cosa tenemos? También los memes, que en realidad he visto mucho actualmente en LinkedIn. Antes no lo he visto tanto en LinkedIn, pero actualmente se utiliza. En ese caso, los memes sí se optan por hacer un texto un poquito corto, ya que básicamente aquí lo que se refleja mucho es la pieza gráfica, ¿no? El meme en sí. Pero también puedes utilizar un copy o algún storytelling dentro de este. A veces también yo utilizo mucho el cuenta tu historia de manera personal, en algún ascenso, algún logro, algún triunfo que yo haya tenido. En ese caso fue el tema de mi graduación. Yo aquí sí conté un poco acerca de mi historia, inicié con un poquito de una frase, ¿no? Si tuviera que retroceder el tiempo, elegiría 1000 veces mi carrera, porque básicamente yo quería optar por otra carrera y empiezo a contar un poquito que mi mamá fue pilar dentro de esta decisión. Luego también cómo yo pasé toda la pandemia, cómo estudiaba en la madrugada. Entonces voy contando un poquito acerca de mi historia y bueno, y luego cierro con esta es mi historia y un poquito sobre la fecha de la publicación de ese post. Bien. Y algunos call to action que me gustan mucho, en realidad yo los llamo bueno, llamados a la acción. Básicamente es para que el usuario pueda interactuar dentro de tus posts. No, por ejemplo, yo quiero que coloco todo mi post y abajo yo puedo colocar, no puedes etiquetar a una persona con quien te identificas
o si no, si te gustó, puedes compartir ese contenido, etiquete a un amigo, o si quieres más información, por ejemplo, del ebook, descarga aquí, ¿no? Comenta yo. Entonces, así también generamos un poquito más de comentarios en nuestros posts. Y aquí también otras ideas más que utilizo, básicamente son tres. Una centrada a la generación de acción en el post. No, cuéntame qué te parece con un emoji y tú qué opinas. Uso en realidad mucho eso, tú qué opinas, añadirías algo más, cuéntamelo para que la persona también pueda interactuar un poco dentro de este post, no que sea tampoco tan unitario mi post, ¿no? Sino también conocer la opinión de otras personas, que es sumamente válido dentro de LinkedIn. Luego también a veces hecho de llevar con algún llamado a la acción a las personas a tu producto y o servicio. Utilizo también mucho esto en asesorías, los links de WhatsApp personalizados y finalmente los que son directo a la venta, ¿no? Últimos cupos, por tiempo limitado y mucho más. Esto en realidad ha sido un breve resumen de lo que yo utilizo con la parte de storytelling, con la parte de copy. Y para ello, ahora sí, ha sido un breve preámbulo. Me gustaría presentar a Andrea Vanegas. Ella es salvadoreña. En el 2021 inició en el mundo de copywriting y storytelling y creó su marca Claro School of Copyright, de copy y storytelling de humor sarcástico. Se formó con Javi Pastor en la Escuela Argentina de Copywriting y Elia Guardiola. Ha trabajado con emprendedores, así también como marcas. Tenemos a Disney Plus, Cinépolis, Cinemex y Max y Queen. Además, junto con otra colega, ha fundado la agencia WAF, que es básicamente enfocada a lo que es SEO, copywriting web y storytelling empresarial. Ella actualmente es copy y storytelling en Chanel Latam y también es directora y fundadora de la escuela Story Crush. Así que quiero dar la bienvenida a Andrea. Bienvenida por estar ahí con todos nosotros, Andrea. Es un gusto tenerte aquí. Ay, bueno, hola a todos y nada, muchas gracias a ti por esta bonita invitación. La verdad es que es un honor después de tanto tiempo de estar conectados, pues para mí es un enorme gusto compartir este espacio contigo. Así que nada, a ti muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Andrea. Entonces te vamos a dar unos minutos para que nos comentes un poquito sobre el storytelling, los objetivos y pilares que tiene, así que te doy el pase. Ok. Bueno, en sí el storytelling, todos escuchamos que el storytelling es el arte de contar historias, pero ¿cómo es que contamos historias? No solo se trata de que se te ocurrió una idea y la vas a escribir, no. Esa historia debe de llevar un objetivo. ¿Qué tipo de objetivo? El de llevar una acción a tu lector, ya sea acción de comprar, que no siempre un storytelling es objetivo para que tu cliente te compre, sino que también para cambiar de perspectivas, para cambiar de puntos de vista, por ejemplo. Entonces, es más que todo contar historias que cambien ideas, perspectivas, te lleven a alguna acción o incluso te dejen pensando sobre cierta situación, ¿no? Y también se trata de generar empatía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pilares principales, podemos decir ahora, sobre el storytelling? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para contar una historia que de verdad sea efectiva? Ya, como te decía al principio, no es cualquier historia, sino que una historia que tú sepas que le va a servir a tu lector. Entonces, debemos empezar por los personajes. ¿Quiénes son los personajes esenciales? Ya sabemos que el personaje el protagonista de tu storytelling no eres tú, no es tu producto, no es tu servicio, no es tu empresa, no es tu marca personal, es tu cliente. Por medio de tu storytelling, por medio de tu personaje, haces que tu cliente se vea como en un espejo contigo. Por eso es que antes de sentarte a escribir un storytelling, es importante que investigues a tu cliente ideal. ¿Qué son esos deseos que él tiene? ¿Cuáles son los problemas que no lo dejan dormir? Entonces, por medio de esas historias, por medio de esos problemas, perdón, tú te acercas a tu cliente. ¿Para qué? Para que él diga, wow, es como que estuvieras escribiendo mi vida. Es como que yo haya escrito esto, ¿no? De eso se trata. Luego también la trama.
hay que tener una trama principal, es decir, un conflicto. Una storytelling sin un conflicto no es un storytelling. Entonces, y de igual manera, no se trata de llenar de conflictos a tu storytelling. ¿Por qué? Porque si no, tu lector será más preocupado que otra cosa. Entonces, se trata de elegir el conflicto que a ti te haya costado más trabajo darle solución, ¿no? Entonces, dentro de la trama, además del conflicto, llega el clímax, ¿no? El clímax es en el punto en el que tú, bueno, tú has hablado de tu conflicto, que te pasó tal cosa, te generó ciertas emociones, te generó ciertos sentimientos, tomaste algunas decisiones, entonces llega el paso en que tú dices, no, yo ya no quiero seguir así, y das el paso a la solución, voy a hacer esto. Entonces, ese paso entre cuando tú dices, no, yo ya no quiero esto, hoy voy a dar el paso a esto, ese es el clímax, ¿no? Que entra dentro de la trama. Luego la ambientación. Es importante poner en contexto a tu lector, es decir, no se trata de llenar de miles de detalles, pero en la ambientación pues lo ponemos en un contexto en donde se desarrolla tu historia, en qué circunstancias, ¿no? Si hay personajes secundarios, si hay un antagonista, el antagonista puede ser incluso un mentor que tú hayas tenido y que te haya ayudado a superar tus problemas. Luego el mensaje. El mensaje es muy importante. Muchas veces se confunde el mensaje con el tema. El tema que nosotros elegimos se trata de temas universales, por ejemplo, el amor, el divorcio, el casamiento, cosas así. Entonces, pero el mensaje es lo que tú vas a abordar de ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Qué experiencia tuviste, ¿no? Entonces, siempre en cada historia debes de dejar claro tus valores y creencias. ¿Por qué? Porque tus valores y creencias son los que te hacen memorable ante tu cliente. Podemos seguir con la siguiente. Entonces, también hay ciertos tipos de objetivo en el storytelling. Hay muchos, pero hoy vamos a hablar de uno de los principales, por así decirlo. Primero, conectar emocionalmente con la audiencia. Decir que tu cliente lo lea y no diga, bueno, qué bonito, adiós. No. Se trata de empatizar, de que tu cliente, tu lector, le haga sentir algo, o una emoción o un sentimiento. Aunque muchas veces es más importante dejar un sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción es efímera, el sentimiento es más duradero. También un objetivo es la transmisión de valores y cultura, porque como te decía anteriormente, es fundamental dejarlo claro, repetirlo de distintas maneras en tu storytelling, porque es una forma de diferenciarte de otras personas. Luego, aumentar el engaño. Bueno, aquí depende de cómo cuentes tu historia, ¿no? Porque tú puedes contar una historia y no generar absolutamente nada. Hay historias que son para generar comunidad. Ese tipo de historias son, por ejemplo, las historias en donde tú hablas de cultura. Por ejemplo, en tu país, lo que has vivido en tu niñez, lo que has vivido en tu adolescencia, en la adultez, incluso en tu trabajo, ¿no? Entonces, que genere ese reconocimiento con tu lector.
También facilitar la recordación. Una historia siempre es recordada por el mensaje que deja, ¿no? Puede ser que tu cliente no te recuerde por el nombre, pero va a recordar tu historia, porque por cómo le hiciste sentir. También si lo dejaste pensando, si gracias a esa historia esta persona cambió de idea o perspectiva. También impulsar a la acción, que es lo principal, ya sea de compra, ya sea de cambio de perspectiva o de ideas también, cambio en su vida personal o profesional. También la diferenciación de la competencia. Todos tenemos una historia, pero no todos la contamos de la misma manera. Puede ser que muchos tengamos los mismos problemas, muchos tengamos problemas de depresión, como yo tengo problemas de depresión, y he encontrado personas que empatizan conmigo por eso. Entonces, y puede ser tu propia competencia, pero la forma de contar, las palabras que tú usas, es lo que te va a diferenciar de ese otro grupo de personas, de competencia, de colegas que cuentan su misma historia de depresión. También la construcción de relaciones de largo plazo. De largo plazo, ya sea con tu lector o con tus clientes también. Tú puedes hacer storytelling incluso cuando te vas a entrevistar con un cliente, puedes ocupar el storytelling para las entrevistas. Es decir, hacer de tu historia de vida como profesional y puntos personales también como una historia, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, ¿dónde puedes usar historias? La puedes usar en el branding, es decir, a la hora que tú construyes tu marca. En cada paso que tú das para crear tu marca, en los colores, en la tipografía, va una historia. O sea, tú sabes el por qué elegiste ese tipo de letra, el por qué elegiste el color. Todo es una historia. El diseño, el texto, hacen un dúo que cuentan una misma historia y lo deben de hacer. También en la publicidad, en los anuncios de videos, ¿no? Muchas veces nos venden productos por medio de historias. En las campañas publicitarias. Las campañas publicitarias, por ejemplo, Coca-Cola, que utilizan muy bien el poder de las historias. ¿Por qué? Porque ellos no solo dejan emociones, dejan un sentimiento. Dejan el sentimiento de amor, de amistad, de compañerismo, de alegría, de felicidad, de magia, ¿no? También en los sitios web. Más que todo en la página sobre mí, tú puedes aprovechar esa parte para hacer un storytelling. Y si se trata de una empresa, no una marca personal, en lugar de separar en tu página web misión, visión, que lo vamos viendo desde hace mucho tiempo, tú puedes contar una historia en lugar de ocupar misión tal cosa, visión tal cosa. No. Podemos contar una historia si se trata de una empresa. Testimonios. Los testimonios son una muy buena manera para aplicar el storytelling. Por eso es muy importante saber elegir buenos testimonios. Es decir, no a los testimonios 100% recomendados. No a los testimonios, me encanta cómo das clases, no a los testimonios, eres una crack. No, sino que testimonios que revelen transformación, un antes y después, que revelen beneficios. Tú puedes contar una historia en los testimonios sin poner mano en lo que te ha enviado tu cliente
y se vea alterado, sin alterar, ¿no? También en el contenido en las redes sociales, bueno, en los posts de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, tú puedes hacer historias sobre tus experiencias eh, laborales, personales, pero siempre teniendo en cuenta los problemas de tu cliente. ¿Para qué? Como ya dijimos, para que tu cliente se sienta identificado contigo. Incluso en las historias, en las llamadas stories de Instagram y de Facebook, ¿no? Ahí puedes usar el story time. Son pequeñas cápsulas de historias. También en el marketing de contenidos, en los blogs, muchas veces para explicar un tema que es difícil de digerir, ya que sabemos que en los blogs suele ser un poco más cuadrado. Entonces, es una buena manera para incluir historias. ¿Para qué? Para hacerle más fácil la lectura, incluso más genuina a tu lector. En el email marketing es una buena manera, una bellísima manera para explotar el storytelling, ya sea contando experiencias que te hayan pasado, experiencias de tus clientes, incluso experiencias que tú hayas visto que le hayan pasado a otras personas y que tienen que ver con tu rubro, con los problemas que tú estás solucionando, ¿no? Creo que podemos pasar a la siguiente. Y bueno, en las ideas de contenido depende mucho de cada marca. Es decir, no es lo mismo en que seas creador de contenido, redactor de contenido y tengas a la mano un calendario lleno de ideas. Depende de cada quien. Si vas a usar el storytelling, bueno, digamos que en junio puedes hablar del comienzo de verano, algo, no sé, que te haya, por ejemplo, en el comienzo de verano, quizá tú decidiste iniciar tu marca personal y renunciar a tu trabajo. También está el Día del Padre. Bueno, puede ser que tú tengas un padre que te haya impulsado a seguir tus sueños, un padre que en algún momento fue emprendedor, pero nunca lo supo, un padre que te dejó ciertas enseñanzas, ¿no? También es muy bueno para lanzamientos. Como digo, también el storytelling sirve para el vender sin vender tus productos, sin decirle de una forma agresiva, estoy vendiendo esto a tus lectores. Luego, viajes y aventuras. Es decir, no cualquier viaje, no cualquier aventura. No se trata de contar de que me fue súper lindo, de que me fue genial en este viaje, en esta aventura, no, sino que qué fue lo que aprendiste, ¿no? Si eres una persona ermitaña, puede ser que estos viajes te hayan ayudado a salir de tu zona de confort, ¿no? A estar completamente solo en lugares que ni siquiera te habías imaginado, ¿no? Entonces, depende mucho de tu marca y de quién le estás hablando, ¿no? O sea, no se trata de, si hablamos de storytelling, de hacer un cuadro de todos los días y habla de esto, habla de esto, habla de esto. ¿Por qué? Porque cada marca es distinta, es distinta. Entonces, sería engañar, sería mentir, decirte, habla de esto tal día, habla de esto tal día, habla de esto tal día. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Entonces, en fin, como te decía, las ideas dependen del storyteller, es decir, del narrador y de sus experiencias. Y también de los problemas que tú estás
queriendo solucionar, ¿no? Y, y también tratando de que no sea lo mismo, que se está contando, ¿no? Sino que darle como una vuelta a lo que ya se vende, a lo que ya se está contando. No se trata de inventar otra vez la silla, sino que de darle la vuelta a lo que ya se está contando. Incluso hay experiencias que muchas veces da mucho miedo contar. Da miedo en el sentido de que no te sientes listo. Ojo que no es lo mismo el autosaboteo, el no sentirte listo. El no sentirte listo es cuando eh, hay alguna herida abierta todavía, entonces no es bueno publicar la historia todavía. Aunque tú veas a otros creadores de contenido que les va bien publicando ese tipo de cosas, eh, no quiere decir que a ti te va a ir también, porque cada persona somos distintas, cada marca es distinta y no puede venir alguien a decirte de que debes hacer esto, ¿no? Entonces, y también se trata de cuidar de nosotros, ¿no? Buenísimo, Andrea, muchas gracias por la explicación. Ha estado sumamente claro. Creo que sí tenías mucha razón. Acá hay un punto importante que es el síndrome del impostor. Me ha pasado en realidad muchas veces que yo quiero crear un contenido y así haciendo toda la parte del storytelling, pero me demoro un tiempo y digo, no sé si es que en realidad me va a enganchar. Y a veces borro post y nuevamente, ¿no? Vuelvo a redactarlo, realizarlo y otra vez lo vuelvo a borrar. Entonces, creo que ese es un punto importante también el hecho de poder tratarlo. Y lo que comentaba sobre, si yo por A no veo en tu LinkedIn un storytelling de cierto tema, ¿no? De cierta idea, de repente es tu experiencia, ¿no? Son tus conocimientos, es lo que a tu público de repente le gusta ver, pero no es que yo vaya a copiar lo mismo que en mi post, ¿no? Y ya me vaya a tener varios likes, varias interacciones. No, cada persona, como comentabas, es totalmente distinta. Y cada experiencia también. Sí, por eso recalcaba mucho en la diferencia del autosaboteo y el síndrome del impostor. No, quiero decir el autosaboteo y por decir la intuición. La intuición es cuando tú sientes que no puedes contar todavía algo. Entonces a eso hay que hacerle caso, ¿no? Si lo viste en otros lados, pues qué bien por esa persona, pero no quiere decir que tú lo vas a hacer también. Luego está el síndrome del impostor, el autosaboteo, como tú lo quieras llamar. Ese es el no puedo, esto no, nadie lo va a leer, que todos lo hemos vivido o lo seguimos viviendo en algún momento y es normal. Entonces, pero poco a poco se va avanzando por medio de la práctica, por medio de la investigación más que todo, más que la creatividad incluso. Buenísimo, André. Entonces, vamos a darnos unos minutitos. No se olviden que pueden dejar sus preguntas por los comentarios. También hemos enviado un link para que puedan obtener un certificado por estar aquí con nosotros. También los hemos dejado por los comentarios. Así que vamos a pasar entonces con el segundo bloque. Y para este segundo bloque quiero presentar a nuestro siguiente auspiciador. Ellos son Digitalízate, una agencia de marketing digital que busca acelerar el crecimiento de las empresas con el growth marketing. Si buscas salir del estancamiento, ellos son la mejor opción. Sus servicios engloban mucho todo lo que es publicidad y marketing digital y también desarrollo de sitios web. Así que sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Javier Silva, él es socio de Digitalízate, para que nos cuente un poquito más de ello. Bienvenido, Javier. Buenas noches con todos. Gracias, Yanesi, por la invitación. Buenísima esta charla que están haciendo de storytelling. De hecho, voy a aprovechar para practicar un poco lo que he estado aprendiendo porque he estado tomando notas. Entonces voy a contar un poco o hablar de mi servicio a través de una historia, que en realidad no es mi historia, sino que puede ser la historia de cada uno de ustedes. Esta es la historia de Frank, una persona que conocí hace 10 años y vino, digamos, con un problema, ¿no? Su problema era que él no tenía todavía presencia digital. Entonces me dijo, Javier, ¿sabes qué? Quiero tener presencia digital, ya tengo mi empresa, soy muy bueno haciendo lo que hago, la gente me reconoce, pero por internet no tengo ninguna venta porque no tengo nada, obviamente, ¿no? Entonces me dijo, me han dicho muchos amigos
de que lo que yo debería tener es una página web bonita, debería tener redes sociales, debería estar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, etcétera, en todas, ¿no? Y eso, con eso me va a ir bien. Entonces yo le dije, Frank, le pregunté, ¿no? Le dije, Frank, ¿tú qué quieres realmente? ¿Tú quieres tener una página web bonita o quieres tener ventas? Pues Frank se quedó callado, ¿no? Me dijo, Javier, lo que yo quiero en realidad es vender. Ok, listo, entonces ese es tu objetivo, vamos a ir por ahí primero. Entonces lo que tú necesitas no necesariamente pues es una página, sí necesitas una página web bonita, pero tu enfoque debería ser la conversión. O sea, tienes que tener una página web que sea persuasiva, que cuente una historia de repente, que cuente un poco cuál es esa propuesta de valor que tú tienes, que la gente sepa realmente por qué te debería pagar y que la convenza, ¿no? Pero para eso tenemos que llevar tráfico a esa web. Y empezamos a trabajar en eso, ¿no? Obviamente tuvimos que hacer una sesión para poder entender realmente qué era lo que él buscaba y ahí sacar esa propuesta de valor a flote y mostrarla en esa página web. Frank empezó a vender, estuvo súper contento. Hicimos, recuerdo, me dijo Javier, ahorita estoy invirtiendo, porque de hecho invertimos también en campañas en Google Ads, pero también queríamos hacer SEO, entonces, bueno, se posicionó hasta los primeros lugares. Le fue muy bien a Frank. Bueno, eso fue ya hace como 10 años cuando iniciamos, ¿no? Después de eso, Frank, ya digamos, habiendo hecho crecer su empresa, viene nuevamente, porque obviamente siempre nos reuníamos y conversábamos, y me decía, Javier, mira, ya he logrado, porque él tiene una empresa de transporte de carga pesada, ¿no? Mueve, estos tickets son altos, son tickets interesantes. Mira, he logrado ya adquirir varios prospectos, varios clientes, estoy bien ahí, pero no se queda mucho tiempo. Entonces necesito incrementar las ventas. Y otra vez volví con mis preguntas pesadas. Y le dije, Frank, ¿tú necesitas incrementar las ventas, atraer nuevos prospectos? ¿O necesitas que tus clientes se queden más tiempo para que te reconsuman más, para que estén más tiempo contigo? Porque atraer un nuevo cliente, le digo Frank, en realidad requiere más inversión que mantener uno nuevo. Porque el que está nuevo, de hecho te va a tomar más tiempo porque no te conoce. La venta, Frank, es confianza. Y tú por la confianza, de alguna manera, tienes que pagar. Tienes que mostrarle tu servicio, tu producto más tiempo. Además, te va a tomar más tiempo cerrar esa venta. ¿Por qué no te enfocas o nos enfocamos en los clientes que ya tienes para que ellos vean un poco más qué más haces? Porque tú haces más cosas, sí hago más cosas. ¿Les has dicho? No les he dicho. Entonces, generemos campañas con tus nuevas propuestas de valor, de nuevos servicios que incluso puedes crear para estos clientes para que se queden más tiempo. Y nos enfocamos ahora en la parte de retención. Retención inyectado con un poco de diseño de producto. Entonces, bueno, Frank empezó ya a mantener clientes por más tiempo. De hecho, Frank es uno de mis clientes más antiguos, con el que tengo una relación más cercana. Y bueno, el que me ha hecho también más recomendaciones porque alrededor de él tengo muchos clientes que están en su mismo rubro, que son de repente amigos, parientes, conocidos, a los cuales ahora he conocido por los resultados que le hemos generado a Frank. Y eso es un poco lo que hacemos. No sé si Janice, ahora sí me puedes llevar a la siguiente diapositiva. Nosotros somos Digitalízate, somos una agencia digital para lo cual nosotros utilizamos mucha ingeniería. No solo somos marketeros, somos ingenieros, nos metemos a los procesos, entendemos el negocio y vemos dónde está la rentabilidad, que obviamente tiene que ver con marketing, pero también tiene que ver con producto y otras cosas más. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos, ayúdame con la siguiente, por favor. Lo hacemos a través de un proceso, porque todo lo vemos como proceso, estos ingenieros lo vemos así, a través de un proceso al cual le decimos un proceso de growth o proceso de crecimiento, donde lo que hacemos es primero tener una reunión con personas como Frank para poder entender bien dónde quiere llegar, porque a veces no tenemos esa claridad y si hay algo que trabajamos nosotros es la claridad, darle claridad al cliente qué es lo que está buscando y después empezamos ya con el diseño de un plan. Primero entendemos bien el negocio, luego diseñamos un plan y luego empezamos a hacer ciclos iterativos. O sea, ciclos me refiero de experimentación, ¿no? A ver, ¿qué podría funcionar? Ya, vamos a experimentar con esto, ¿no? Aprendemos, funciona, no funciona,
y seguimos si lo implementamos o lo mejoramos o lo escalamos o lo quitamos, ¿no? Entonces seguimos con estos ciclos de iteración. La idea es no quedarse siempre haciendo lo mismo, pero porque como dice Einstein, pues si sigues haciendo lo mismo eres un loco, ¿no? Porque eso no funciona. La idea es seguir viendo qué es lo que está ayudando a crecer y lo que no ayuda a crecer lo sacamos. Y para eso utilizamos este proceso de growth. Entonces mi invitación, si ustedes sienten que son Frank, los invito a poder conectar con nosotros a través de una asesoría gratuita que estamos ofreciendo por campaña en el mes de junio. ¿Cómo pueden acceder? Bueno, entran a digitalizate.p/growth y dejan sus datos para poder hacer contacto y hacer esta asesoría gratuita donde vamos a revisar su proceso y poder ver cómo los podemos ayudar, ¿no? O sea, nosotros somos muy sinceros y en esos momentos les vamos a decir un poco cuál es el plan que podrían recorrer, cómo los podríamos ayudar o si los podríamos ayudar o no. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mi historia y la historia de Frank. Y felicito una vez más acá a Yanesi por este excelente espacio. Gracias. Buenísimo, Javier. Así que ya hemos dejado también ahí los links, también el número de contactos, el correo electrónico, inclusive también la asesoría gratuita para que ustedes puedan acceder a esta super opción. Así que gracias, Javier, por estar aquí con nosotros y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Entonces, vamos a pasar ahora sí a la sección de preguntas junto con Andrea. Ahora sí vamos a subir a Andrea. Ya está listísima para la ronda de preguntas. Hay varias preguntas por el chat, pero vamos a ir iniciando con una primera pregunta que yo en realidad he querido preguntarle un montón a Andrea, así que estamos aquí para eso. Pueden dejar también sus consultas por el chat. Ya tenemos unas 2 preguntas, pero igual yo te voy a hacer algunas. Y me gustaría comenzar con, bueno, la primera pregunta. ¿Por qué crees que el storytelling es tan importante para las marcas personales en LinkedIn? Porque le hacen sentir a tu lector y a tu cliente que no están hablando con una empresa, que no están hablando con un negocio, están hablando con una persona que ha pasado por sus mismos problemas, que es de carne y hueso, o sea, que también ha tenido dificultades para llegar hasta donde está, para haber creado su marca personal, ¿no? Entonces, la gente quiere sentirse comprendida, que saber que hay más personas que están sufriendo lo que ellas están, valga la redundancia, sufriendo y han podido salir adelante, ¿no? Como mencionaba en el tema de la depresión, ¿no? O sea, yo soy una persona diagnosticada con depresión y gracias a visibilizar ese tema, pues me ha ayudado a conectar con personas que también han sufrido de esta enfermedad, ¿no? Entonces, también es de sentirnos acompañados, ¿no? También de no sentirnos solos. No solo se trata de voy a vender mi producto, mi servicio con una historia, no. También se trata de generar cercanía, de generar que estamos hablando entre personas. Buenísimo, Andrea. Acá tenemos una pregunta de Fiorella que nos dicen justo lo que ya hemos respondido hace unos minutos. ¿Cómo logras que la audiencia le use en tus historias? ¿Cómo? ¿Cómo logras que tu audiencia le use en tus historias? Bueno, obviamente que va a depender mucho de la marca de cada persona, ¿no? Pero ¿cómo logras tú esto? Mira, yo me doy cuenta cuando yo leo los comentarios. Se trata de ser lo más genuina posible. Es decir, que cuando te lean y te hablen contigo así, sientan que son la misma persona. Es decir, si tú en algún momento me has leído y sientes que ahorita estás hablando con la misma persona que tú has leído, pues ya es un plus, ¿no? Entonces, se trata más de eso, de no tratar de imitar a alguien, aunque al inicio cuesta mucho encontrar nuestra propia voz y tenemos nuestros referentes y queremos intentar parecernos, pero al final nosotros encontramos nuestro propio camino. ¿Y cómo hacer que le guste? Pues
tocando los puntos de dolor, soluciones a tu cliente. ¿Y cómo se hace eso? Pues por medio de una investigación. Buenísimo, Andrea, que tenemos comentarios de José, nos manda saludos desde Costa Rica, pura vida. Saludos hasta allá. Qué bueno que LinkedIn no conecta a todo el mundo en realidad. Qué tan importante y qué emocionante es en realidad. Gracias por estar aquí, José, con nosotros. En realidad es una sesión muy interesante y también útil para cada uno de ustedes. Y vamos a pasar con la siguiente pregunta. En base, bueno, a lo que nos comentó Fiorella, sobre cómo logras tú enganchar a tu audiencia, ¿tú podrías describir alguna estructura de storytelling que de repente haya sido muy efectiva dentro de LinkedIn que hayas visto? Que haya visto o que yo haya... Sí, ambas opciones. Que hayas visto o que tú lo hayas implementado, alguna estructura en particular. Bueno, mira, una simple y normal es que, mira, tú puedes saber muchas estructuras. De hecho, hay un montón de estructuras y podría decirte una, otra estructura, pero depende mucho en cómo tú vas a contar la historia. Aunque tú le cuentes con una estructura, pero hay fallos en cómo la cuentas, va a ser muy difícil que te lean. Entonces, pero vamos, una buena estructura básica puede ser una introducción en donde tú hablas de tu conflicto, ¿no? Hablas de lo que te ocasionó, qué sentimientos tuviste, qué emociones, qué decisiones tuviste que tomar, qué fue lo que te generó, o sea, todo, por así decirlo. De hecho, yo se lo digo, esa es la palabra que les digo a mis alumnos cuando yo me refiero al conflicto, es la guerra. O sea, es explicarles la guerra en la que tú estás y luego llegas a un punto en que tú ya te paras, dejas tu arma y dices, no, yo ya no quiero estar en esta guerra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y buscas la solución. Bueno, primero dejar mi fusil, dejar que es eso que me está provocando problemas con tal cosa, ¿no? Y al final tú dejas como una lección que le puede servir a tu lector, ya sea una frase, incluso por medio de frases finales, tú te puedes diferenciar. ¿Por qué? Porque tú dejas una frase que tú la dices, entonces por eso te van a recordar. Exacto, Andrea, sí, justo lo que comentaba, que en realidad es muy importante todo lo que nos comenta, el hecho de poder conectar con la persona, de poder interactuar, de tener una estructura. Obviamente de cada estructura es totalmente distinto, es diferente para cada persona, y acá hay un punto importante que se habla mucho con la parte de contenidos, el hecho de que, ok, si yo por AB genero contenido para Facebook, mi contenido para Instagram es totalmente distinto, el tema de las pistas gráficas, de cómo yo lo voy a explicar. Y creo que eso también aplica mucho con el storytelling, ¿no? El hecho de que, ok, si yo por AB coloco un contenido en LinkedIn que de repente me ha ido bien, he hecho todo un copy, toda una historia muy interesante, en realidad ustedes creen que en Instagram, en Facebook será lo mismo, será totalmente diferente, en TikTok creo que también cada red tiene su objetivo totalmente distinto, obviamente, pero ahí también vamos a partir con esa pregunta, el hecho de cómo nosotros podemos poder implementar ese storytelling no solamente en LinkedIn, ojo, sino también en otras redes sociales. Tenemos a TikTok, tenemos, bueno, a X, que es Twitter, tenemos también a Facebook, tenemos Instagram. Hay ciertas redes que también nos permiten contar nuestra historia. Cada red es totalmente distinta. En LinkedIn las personas a veces están un poquito más acostumbradas al hecho de poder comentar, al hecho de poder leer, pero en caso de otras redes, no. Entonces, ahí justo ya se conecta Andrea con nosotros. Y para eso, Andrea, sí, justo ahí se había cortado un ratito, pero estaba haciendo un breve preámbulo sobre el hecho de que cada red es totalmente distinta, ¿no? El hecho de Instagram, Facebook. Si yo por ahora coloco mi historia en LinkedIn, ¿cómo
esa historia tú crees que lo pueda colocar en otra red social o cómo se esa transformación? Bueno, mira, primero, bueno, colocar las mismas historias en todas las redes sociales no es una muy buena técnica, sino que siempre hay cosillas que cambiar, ¿no? Puedes hablar sobre un tema y contarlo de diferente manera, tocando diferentes puntos, eh, pero siempre hablando del mismo tema, para, para no estar colocando ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que en Instagram los caracteres son muy pocos, o sea, para contar una historia. Entonces ahí sí que hay que simplificarnos. Pero en LinkedIn, si bien tenemos bastante espacio para liberar, pero también se trata de economizar, ¿no? Palabras también, muy clave, porque a veces muchos no hablan del storytelling porque piensan que es demasiado largo, que no, incluso para contar una historia uno sintetiza, uno corta, uno quita palabras, ¿no? Entonces, este, se trata de eso, de hablar del mismo tema, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Ok, entiendo. Y vamos a pasar con una pregunta que tenemos aquí de Candy Leiva. Ella nos pregunta, nos pone, hola Andrea, ¿qué debemos tener en cuenta al usar storytelling en el email marketing? En el email marketing, a diferencia de las redes sociales y de la página web, tú puedes incluso ser mucho más cercana con tu lector. Eh, debes tener en cuenta, eh, bueno, así como en todo storytelling, pues hablar del tú a tú, sentir que, hacer sentir a esta persona que le estás hablando a ella. Otro detalle que es muy usado y que pierde mucho el sentirse especial es que en los emails vaya tu nombre. Por ejemplo, que te digan, hola Andrea, y sabes muy bien que hay otros emails enviados y, por ejemplo, hola Antonio, hola. Entonces, ¿qué te genera eso? Que el mismo correo ha sido enviado a diferentes personas. Entonces, en mi opinión, es algo que te quita eso de que ya no te sientes especial, ¿no? Ya no le quitas ese toque a tu cliente de yo me siento especial porque me ha enviado este correo, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de evitar colocar, aunque dicen de que hay que personalizar el correo, pero en el subconsciente, en el cerebro de tu lector, está de que ese mismo correo en donde tú le colocas su nombre ha sido enviado a otros miles y miles de personas. Entonces, yo no soy partidaria, claro que es opinión personal, claro, luego de estudiar cómo es que eh, capta el cerebro humano este tipo de situaciones y de que pierde ese toquecito especial que cada uno, incluso uno de consumidor lo siente, yo lo he sentido, ¿no? O sea, de que me enviaban la Andrea y yo sé que se lo han enviado a otros miles de personas. Sí, en realidad sí, sí suele pasar con varios de estos emails. Y ya para hablar un poquito sobre el tema de LinkedIn, de los posts, del contenido, ¿qué crees que sea un método que se puede utilizar para captar la atención? ¿No? Yo a veces en mis posts inicio con alguna frase
o con de repente, empiezo con el final, ¿no? De repente, un ejemplo, he logrado esa certificación entonces empiezo a contar mi historia. O de repente también inicio con una pregunta. Entonces, ¿cuál crees que sea como que el hook o la pregunta o qué frase de repente tú consideras que va mejor al momento de contar una historia? ¿Consideras que es una frase, no sé, un interrogante? ¿Qué consideras que es un método esencial de repente para capturar la atención al comienzo, al principio de esta historia? Vaya, como te digo, depende. Así como te decía con las plantillas, con las estructuras, eh, se trata de cómo lo vas a contar. Tú puedes iniciar con el final, con la trama, con una pregunta, con una afirmación eh, o con una frase impactante, pero depende de cómo tú la vas a estructurar, de cómo vas a contar la historia. Porque sería mentirte decirte, mira, la mejor ahorita, o sea, la mejor opción que para enganchar a tu cliente con el storytelling es esto. Te estaría mintiendo, ¿no? Entonces, depende. Tú puedes usar varios métodos, pero depende cómo es que lo vas a contar, las palabras que vas a utilizar. Por más que te digan, es que debes utilizar preguntas para enganchar, pero depende de la pregunta, depende de qué pregunta le estés haciendo. Es que tenés que hacer una frase súper wow. Bueno, pero para ti, ¿qué es una frase súper wow? En verdad le va a generar impacto seguir leyendo a tu lector. También utiliza números. Bueno, pero ¿para qué vas a utilizar números? ¿Crees que esta lista le va a servir a tu lector? ¿Ves? Entonces, no se trata de que la mejor estructura va a ser así, 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 tal, tal. No como en el copywriting, ¿no? Que tenemos Aida, Paz, Pastor, cosas así, que poco a poco con la práctica le cambiamos lugares y nos tomamos ciertas licencias. Pero en el storytelling sería mentirte decirte, mira, la mejor opción para hacer un storytelling es eso. ¿Por qué? Porque depende cómo lo vas a contar, qué palabras vas a usar y depende de qué tanto conoces a tu cliente. Claro, también va a depender mucho con respecto al público y a partir de eso creo que también importante, fundamental, aparte de storytelling, lo que tú compartes. Por ejemplo, si yo coloco un video, un post único, un carrusel, y eso va acompañado del storytelling. En este caso, hay ciertos formatos en LinkedIn, ¿no? Tenemos los live, tenemos los videos, tenemos carrusel, tenemos en realidad varios formatos. En este caso, ¿cuál crees que es el más recomendable en tu experiencia? Por ejemplo, a mí cuando yo cuento una historia, prefiero mucho usar de repente una fotografía, no con tanto diseño, con tanta información, que más es enfocada la visión en la parte del storytelling, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué opciones tú brindas o qué es lo que tú sientes que es mejor? De repente un post único, un carrusel con todo el storytelling o un video. Vaya, mira, aquí también depende, siempre depende, ¿no? O sea, yo casi no ocupo videos, fue como bien, quizás hablando, ha sido poco lo que he hecho en video, ha sido más escrito, en posts de fotos, en carruseles, storytelling, pero como te digo, depende, ¿no? O sea, depende, yo no te puedo decir, eh, mira, es que haz esto y te van a leer. Usa el storytelling en los carruseles y te van a leer, porque sería mentirte. Entonces, depende mucho cómo vas a contar, cómo vas a contar, porque tú puedes tener mil y una estructuras que existen. Existen varias estructuras, no solo el arco narrativo, el viaje
el héroe y todo eso. Depende mucho de cómo tú cuentas una Ujú, historia ujú, y de ir midiendo qué es lo que a tu lector le gusta, le va ujú, gustando, ¿no? ujú. Ok, súper, Andrea. Y ya para finalizar, esa es ya la última pregunta. ¿Tienes alguna herramienta o algunas herramientas, de repente recursos que sean útiles para hacer análisis de storytelling, que nos pueda ayudar a algunas plantillas? Coméntanos un poquito. Sí, hay plantillas, para los inicios. Yo me acuerdo que yo, sí, iniciaba con plantillas, incluso en las mentorías, he dado plantillas, pero como para iniciar, ¿no? Como te digo, el viaje del héroe, todo el tramo del viaje del héroe, el arco narrativo, que es simplemente la introducción, la trama, el desenlace y la moraleja, por ejemplo. Entonces, que te sirven mucho para iniciar, ¿no? Este, y hay muchas más plantillas, pero sí depende mucho de la investigación y de cómo tú cuentas las historias, de qué palabras vas a usar. Ok, súper, Andrea.